Bienvenidos a Entre realidades. Y este es el espacio donde los casos que no encajan en ningún manual encuentran su lugar. No hablamos de leyendas urbanas, ni de rumores sin sustento. Hablamos de testimonios documentados, de investigaciones periodísticas, de registros militares y de fenómenos que desafían todo lo que creemos saber sobre cómo funciona la realidad. En este episodio vamos a explorar algo que debería ser imposible: el tiempo rompiéndose. Personas que dan un paso en una calle normal y aparecen en otra década. Dispositivos construidos en garajes que hacen desaparecer materia. Mensajes codificados que señalan al año 8100 como punto de origen. Hay lugares donde el tiempo no fluye en línea recta. Hay personas que aparecieron fuera de su época sin explicación posible. Y hay preguntas que la ciencia oficial todavía no ha respondido. Esto es el silencio. Ahora bien, si hay un lugar en el mundo donde el tiempo parece comportarse de manera completamente distinta, ese lugar tiene nombre, dirección y está en el corazón de una ciudad perfectamente normal. Bold Street, Liverpool, Inglaterra. Una calle comercial activa, transitada, llena de tiendas y cafeterías. Nada en su apariencia sugiere que algo extraordinario ocurra ahí. Pero durante décadas, personas completamente distintas, sin ninguna conexión entre sí, han reportado exactamente la misma experiencia en ese mismo punto geográfico. No versiones parecidas, la misma experiencia. Dar un paso y encontrarse en otra época. Gente de distintos años, distintas edades, distintas circunstancias, describiendo el mismo fenómeno con detalles que coinciden de forma imposible. Bold Street no es una leyenda urbana. Es un expediente abierto con docenas de testimonios documentados que nadie ha podido explicar. Era julio de 1996. Frank, un oficial de policía retirado, llegó a Liverpool junto a su esposa Carol para pasar un día tranquilo de compras. Nada en ese plan sugería que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Como suele pasar entre parejas, decidieron separarse por un momento para recorrer distintas tiendas. Frank entró a una tienda de discos, curioseó entre los estantes, y al salir comenzó a caminar en dirección a Bold Street para reunirse con Carol. Era un recorrido corto, familiar, completamente ordinario. Pero a mitad del camino, algo comenzó a cambiar. No fue un ruido, ni una visión repentina. Fue algo más sutil, más difícil de nombrar. Como si el aire alrededor de Frank hubiera decidido comportarse de otra manera. Como si la ciudad, sin previo aviso, hubiera comenzado a recordar algo que ya no debería existir. Al cruzar el umbral del Lyceum, Frank notó algo inmediato: el silencio. No una pausa, sino un silencio total, antinatural, como si alguien hubiera apagado el mundo. Entonces lo vio. Una furgoneta de los años 50 avanzando directamente hacia él. En el lateral llevaba un nombre pintado: Kaplan's. Frank saltó hacia atrás apenas a tiempo. Recuperó el aliento y miró a su alrededor. Bold Street, que en 1996 era completamente peatonal, tenía tráfico activo. Autos antiguos circulaban con normalidad. Las personas en las aceras no reaccionaron ante nada. Frank caminó hacia donde debería estar la librería Dylons. El letrero había desaparecido. En su lugar, otro nombre: Cripps. Una tienda de ropa femenina que Frank nunca había visto. Algo estaba profundamente mal. Frank se detiene en medio de la calle, mirando a su alrededor con incredulidad. Cada persona que pasa lleva ropa de los años 40 o 50. Abrigos largos, sombreros de fieltro, vestidos de corte antiguo. Nadie parece notar nada extraño. Entonces la ve, una joven con ropa completamente moderna, igual de desconcertada que él. Frank la sigue instintivamente hacia la entrada de Cripps. Al cruzar el umbral, algo cambia de golpe.
El letrero vuelve a decir Dylons. La música moderna regresa. El tráfico desaparece. La joven lo mira fijamente, con los ojos muy abiertos, y sin decir una sola palabra, sale corriendo. Frank permanece inmóvil unos segundos, procesando lo ocurrido. Minutos después encuentra a Carol completamente tranquila. Ella no notó absolutamente nada fuera de lo normal. Tras el incidente, Frank no lo dejó pasar. Durante semanas investigó cada detalle de lo que había visto, y los resultados fueron imposibles de ignorar. Descubrió que en ese exacto lugar existió realmente una tienda llamada Crips, fundada en 1848 y cerrada en los años 60. También confirmó que Kaplan's fue una empresa de transportes real de Liverpool, desaparecida décadas antes de 1996. Frank no tenía forma de conocer esos nombres. No eran datos públicos ni fáciles de encontrar. Nadie los mencionaba en guías turísticas ni en conversaciones cotidianas, y sin embargo los había visto con sus propios ojos. Su historia no quedó aislada. Poco después, otras personas comenzaron a reportar experiencias casi idénticas en el mismo tramo de Bold Street. El mismo silencio. El mismo cambio. La misma sensación de haber cruzado algo invisible. Pero Frank no fue el único. En 2006, un joven de 19 años llamado Sean huía de un guardia de seguridad después de robar en una tienda cercana a Bold Street. Sin pensarlo, giró hacia un callejón sin salida. Mientras corría, algo cambió. El aire se volvió más denso, casi pesado. Sintió una presión extraña en el pecho, como si el espacio mismo se estuviera comprimiendo a su alrededor. Se detuvo. El guardia nunca apareció. El callejón estaba completamente vacío y en silencio. Cuando Sean salió, el mundo que encontró no era el que había dejado segundos antes. El pavimento lucía diferente. Los automóviles eran modelos que no reconocía. La ropa de la gente parecía de otra era. Buscó su teléfono. Sin señal. Un kiosco de periódicos confirmó lo impensable. Jueves 18 de mayo de 1967. Sean no puede procesar lo que está viendo. Sus piernas se mueven solas. Corre sin dirección, sin destino, sin entender qué está pasando. Las personas en la calle lo observan con extrañeza, sus miradas fijas en su ropa, en sus zapatillas, en todo lo que lo delata como alguien que no pertenece a ese tiempo. Nadie lo detiene, nadie le habla, solo lo miran. Llega frente a una joyería y en ese instante, sin previo aviso, su teléfono vibra. Señal. Todo cambia de golpe. El pavimento de 2006 regresa. Los autos modernos aparecen. Pero al girar la cabeza hacia el otro extremo de la calle, todavía puede ver siluetas vestidas de 1967. Huye a casa sin mirar atrás. Días después, el guardia de seguridad declara al Liverpool Echo que Sean desapareció literalmente del aire en ese callejón. El Liverpool Echo no publicó la historia de Sean de inmediato. Primero lo entrevistaron 4 veces en semanas distintas. Su relato no cambió en ningún detalle. El callejón, la opresión en el pecho, el kiosco, la fecha exacta, jueves 18 de mayo de 1967. Los periodistas verificaron cada dato histórico que describió sobre Bold Street en esa época, y todo coincidió con registros reales. Sean no tenía formación histórica ni conexión previa con ese período. Sus amigos declararon que regresó genuinamente aterrorizado, no como alguien que inventa una historia. Y Sean no estaba solo. A lo largo de los años, docenas de personas habían reportado experiencias similares en esa misma calle. Bold Street sigue activa hoy, y el fenómeno continúa siendo reportado ocasionalmente, como si la calle aún no hubiera terminado de decidir en qué época quiere existir. Dejemos Bold Street por un momento y viajemos a Missouri, Estados Unidos. Mike Markham era un joven autodidacta, sin título universitario, sin laboratorio,
sin respaldo institucional de ningún tipo. Solo tenía curiosidad, determinación y un garaje. Usando 6 transformadores industriales que había robado de una subestación eléctrica, construyó lo que él mismo llamó una escalera de Jacob giratoria, un dispositivo experimental que generaba un campo electromagnético intenso y sostenido. Un día, un gato se acercó al campo generado. Desapareció instantáneamente, sin sonido, sin rastro, sin explicación. En enero de 1995, Mike llamó al programa de radio Coast to Coast con Art Bell y describió con detalle técnico sorprendente lo que había construido. Art Bell, veterano conductor acostumbrado a todo, no pudo ocultar su asombro ante el lenguaje preciso de aquel joven desconocido. On that first call to Coast, Mike described something that stopped listeners cold. The device, he explained, generated an electromagnetic vortex where matter behaved according to different rules, not broken rules, different ones. He spoke calmly about scaling the experiment until something large enough for a human being could pass through it. Then he said something that made Art Bell pause. The field, Mike believed, affected not just space but time itself. The phone lines collapsed under the volume of incoming calls. Nearly 2 years passed. Then, in December of 1996, Mike called again. His voice was steady. He announced without drama that he intended to enter the vortex himself. He had built a larger version. He was ready. That was the last time anyone heard Mike Markham speak. Después de esa segunda llamada, Mike Markham simplemente dejó de existir en los registros. No hay obituario en ningún periódico de Missouri. No hay expediente hospitalario, ni registro de arresto, ni declaración de fallecimiento. Sus vecinos no recuerdan haberse despedido de él. Su familia no ha dado declaraciones públicas. Nadie lo vio irse. 3 teorías circulan desde entonces. La primera. Todo fue una elaborada farsa, un personaje inventado para ganar atención mediática. La segunda. Agencias gubernamentales lo silenciaron por revelar demasiado sobre tecnología clasificada. La tercera, la más inquietante, entró en el vórtice y funcionó. Lo que complica el descarte total es la opinión de varios físicos que analizaron sus descripciones. Lo que Markham describía no era completamente incoherente, tampoco correcto según el conocimiento actual, pero tampoco era el delirio de alguien sin idea de lo que hablaba. Diciembre de 1980, Suffolk, Inglaterra. En la base aérea de la OTAN de Bentwaters, una instalación que albergaba armamento nuclear, algo perturbó la rutina militar de una manera que ningún protocolo había contemplado. El sargento Jim Peniston y el aviador John Burroughs recibieron la orden de investigar luces extrañas en el bosque de Rendlesham. No era un ejercicio. Las luces eran reales, visibles desde la base, y se movían entre los árboles con una precisión que ninguna aeronave conocida podría replicar. 2 soldados entrenados, armados, con décadas de experiencia combinada en aviación militar, caminaron hacia ese bosque sin saber que lo que encontrarían al otro lado de los árboles desafiaría no solo su comprensión del mundo, sino también su relación con el tiempo mismo. Al amanecer del día siguiente, los investigadores encuentran 3 impresiones triangulares perfectas en el suelo del bosque, junto con marcas de quemaduras en los árboles circundantes. La evidencia física era innegable. 2 noches después, el teniente coronel Charles Halt lidera una segunda investigación equipado con un contador Geiger y una grabadora de audio. Los resultados son alarmantes. La radiación en las impresiones supera los niveles normales de forma significativa. Entonces aparecen luces pulsantes. Se acercan, se separan y emiten rayos directamente hacia el suelo. Todo queda capturado en audio, con la voz del propio Halt describiendo cada momento en tiempo real. Lo más difícil de ignorar no es el equipo ni las grabaciones.
es que múltiples testigos militares, sin comunicación entre ellos, reportaron de forma completamente independiente exactamente los mismos fenómenos. Durante semanas después del incidente, el sargento Peniston no habló con nadie sobre lo que había experimentado al tocar aquella nave. Guardó silencio absoluto, pero algo dentro de él no podía quedarse quieto. Comenzó a escribir compulsivamente, sin poder detenerse, llenando 16 páginas completas de código binario puro. No sabía por qué lo hacía, simplemente lo hacía. En 2010, decidió revelar ese material. Al decodificarse, el mensaje contenía algo que nadie esperaba: la frase exploración de la humanidad, coordenadas de 7 sitios arqueológicos y sagrados distribuidos por el mundo, y una línea que lo cambia todo: año de origen 8100, no antes de Cristo. Después, el futuro. Esto abre una hipótesis que redefine el caso completo. Los visitantes de Rendlesham no eran extraterrestres. Eran humanos del año 8100 que ya dominan el viaje en el tiempo. En 1941, durante la reinauguración de un puente en Gold Bridge, Columbia Británica, alguien tomó una fotografía que décadas después partiría Internet en dos. La imagen es auténtica, verificada por archivos históricos canadienses. Pero hay un hombre en ella que simplemente no encaja. Lleva gafas de sol de montura oscura con un estilo claramente moderno. Viste una prenda con un emblema estampado al frente. Y sostiene entre sus manos un objeto pequeño, con la postura exacta de alguien revisando una pantalla. En 2010, la fotografía se volvió viral. Los escépticos respondieron rápido. Ese tipo de gafas existía en los 40. La prenda podría ser ropa deportiva de la época, y Kodak fabricaba cámaras compactas desde los años 30. Cada elemento explicado por separado tiene una respuesta razonable. Pero hay algo que los escépticos no pudieron explicar tan fácilmente. Una segunda fotografía del mismo evento, tomada desde un ángulo completamente distinto, muestra al mismo hombre en la misma postura, con los mismos elementos. Eso descarta cualquier hipótesis de manipulación puntual o error de encuadre. Lo que sí resulta imposible de resolver es su identidad. Nadie en Gold Bridge, una comunidad pequeña donde literalmente todos se conocían, ha podido identificarlo jamás. No hay registro histórico de su nombre, su origen, ni su presencia ese día. Expertos en comportamiento no verbal han señalado algo más inquietante. Su postura de aislamiento atencional hacia el objeto que sostiene no corresponde a ningún gesto documentado de los años 40. Y sin importar el idioma o la cultura, millones de personas que ven esa imagen tienen exactamente la misma reacción. Ese hombre no pertenece ahí. Cambiamos de continente pero no de misterio. Andrew Basiago es un abogado de Seattle con credenciales reales, carrera verificable y una historia que desafía todo marco racional. Afirma que siendo niño fue reclutado por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, conocida como ARPA, para participar en un programa clasificado de viaje en el tiempo llamado Proyecto Pegasus. La tecnología, según él, estaba basada en planos secretos de Nikola Tesla. Describe el dispositivo como 2 estructuras elípticas que proyectan una cortina de luz vibrante entre ellas. Explica que los adultos sometidos al viaje sufrían colapsos psicológicos severos, por lo que el programa comenzó a usar niños. Afirma haber sido enviado a Gettysburg el 19 de noviembre de 1863. Y señala como prueba una fotografía histórica real donde aparece un niño con zapatos demasiado grandes para su talla. Pero Gettysburg no fue la única misión que Basiago describe. Afirma haber estado presente en el Teatro Ford la noche en que Abraham Lincoln fue asesinado y que en 2 ocasiones distintas se encontró cara a cara consigo mismo. Versiones de él llegadas desde diferentes puntos temporales del mismo programa. También describe un dispositivo llamado cronovisor,
diseñado no para viajar físicamente, sino para observar el pasado y el futuro como si fuera una pantalla. Según Basiago, en 1971 vio a través de ese dispositivo imágenes del ataque del 11 de septiembre de 2001, 30 años antes de que ocurriera. Sostiene además que el programa identificaba a futuros presidentes y los contactaba con anticipación. Ha repetido este relato durante más de 20 años, sin contradicciones significativas. La fotografía de Gettysburg existe. El niño con los zapatos demasiado grandes también está ahí. En 1985, en Zaragoza, Carlos Aguilera sobrevivió a un accidente de tráfico que ningún testigo pudo explicar. Su furgoneta quedó completamente destrozada, pero Carlos fue extraído por unas manos invisibles antes del impacto definitivo. Al recuperarse, vio una figura negra de más de 2 metros, sin rostro, sin rasgos, que simplemente asintió y desapareció sin dejar rastro alguno. En los años siguientes, Carlos escapó de un avión que se estrelló en Arequipa y de un autobús que chocó en Chincha. 3 veces. 3 supervivencias imposibles. Cerramos este episodio con los 3 fareros de Ailean Moore, desaparecidos en diciembre de 1900. Su diario describe terror inexplicable, hombres llorando y rezando, y una última entrada que dice simplemente, que Dios nos guarde. Nunca fueron encontrados. La causa oficial sigue en blanco 125 años después.